Hay un nombre que se le dio a esta serie de exposiciones bíblicas que se han de tener. Y dentro de lo que pudimos decir es que esta conferencia hoy, mañana, está sustentada en la voz de Dios para la familia. ¿Cuántos pertenecemos a una familia? Bueno, entonces es para la familia. No vayan a empezar a repartir lo que se diga aquí. Es que es para ellos. Si estos hubieran estado esos, hubieran venido. Ay, véalos. No, es para todos nosotros. Así que asumamos lo que nos toca. En la oración de esta mañana del pastor, decía, si es una exhortación, bienvenida. Si es un consuelo, gracias por eso. Si es una instrucción, la recibimos. Entonces estemos atentos a todo esto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Le he puesto un título a esta charla o a esta conferencia mejor. Y el título que le he dado está en signos de admiración y es ¿y qué consecuencias? ¿Y qué consecuencias? Bien, comenzaré esta exposición con unas palabras de Richard Baxter. Dice él, o decía él, si descuidamos esto, arruinamos todo. ¿Qué podemos lograr nosotros para reformar una congregación si el trabajo que tenemos debemos hacerlo solos y las cabezas de familia no cumplen las obligaciones que le corresponden? Si la obra del ministro comienza algún bien en algún alma de una familia, el hecho de que dicha familia sea indiferente, mundana y no ore, lo apagará o dificultará en gran manera. En cambio, si podemos conseguir a los que gobiernan a su familia, o si podemos conseguir que los que gobiernan a su familia cumplan su parte haciéndose cargo de la obra donde nosotros la dejamos y prestan su ayuda, ¿cuánto bien puede resultar? Por lo tanto, les ruego que hagan todo lo que puedan para promover el cumplimiento de esto, si anhelan la verdadera reforma y el bienestar de sus iglesias. Richard Baxter hizo este comentario y lo dirigió hacia dos caminos. Uno, donde hay decadencia en las familias, y dos, lo que se espera de ellas en el Señor. Ese trabajo que hay que hacer, de lo que el Señor espera, en un principio Dios lo determinó, y Dios determinó esto de tener una familia y de hacer una familia verdaderamente piadosa, lo determinó para que las familias lo realizaran, para que fuera una práctica en las familias. Para que las familias vivieran bajo la piedad y vivieran bajo el orden de Dios. Pero ahora es descuidado, está lleno de torpezas, de frustraciones, de desánimos y, por qué no decirlo, llevado a un total olvido de la sociedad contemporánea. ¿Qué estoy diciendo, hermanos?
Estoy diciendo que un hogar fue formado por el Señor, una familia fue formada por el Señor y le dio todos los cánones que debería cumplir, todo lo que debería hacer en un orden establecido por Dios. Pero la sociedad contemporánea, ¿qué ha hecho? Hermanos, patear, por decirlo coloquialmente, patear lo que el Señor ordenó. La cultura contemporánea ha ido extraviando el camino tan lenta y paulatinamente que hoy se ven los resultados más catastróficos a nivel familiar, y la autoridad del papá y la autoridad de la mamá esa autoridad ha sido abandonada por los hijos. Esa autoridad que en otro tiempo sirvió para encaminar a la familia, hoy la familia anda sin brújula. Sus hijos andan desorientados. Esto parece una aeronave sin control. No tiene timón, no tiene brújula. ¿Y ustedes saben a dónde va a parar una nave así? Se carece de un sentido de dirección y pues obviamente de capacidad para dirigirse a sí mismos. Los padres hoy día están tan confusos, están frustrados, y la principal queja de los padres actualmente es que, escúcheme esto, es que la tarea más difícil de la vida de un adulto es ser padre o madre, y que nadie les enseña cómo se debe realizar ese papel. Nadie aprendió a ser papá sin hijos, ¿cierto? Nadie aprendió a ser mamá sin hijos. Esto no viene en un manual donde se diga, mire, este es un papá, este es una mamá. No, se concibe así y se va ejercitando, se va ayudando. Los hijos le enseñan a uno a ser papá y uno de papá le enseña a ellos a ser hijo. Esta frase se ha repetido muchas veces por los padres. ¿Y qué está reflejando esta frase? Por un lado, que esta tarea es muy compleja. Y por otro lado, que los padres sienten angustia al enfrentarse a una realidad para lo cual no están preparados. Así que los padres necesitan ayuda para cumplir adecuadamente con esta misión. Quizá, hermanos, esto que hemos de hablar hoy pueda aportar un ladrillito más para que nuestro hogar pueda funcionar mejor. A veces un buen consejo en el momento preciso bien vale. Así que, hermanos, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué las familias están siendo tan destruidas hasta el punto de querer eliminarlas? ¿Acaso es que el plan de Dios para la familia, que es tan importante, no es un objetivo de Satanás? O sea, ¿Satanás no la tiene en la mira? Bien, pues empecemos diciendo, hermanos, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? Y yo no voy a decir la familia es 2 por 1, 2, pero vamos a tratar de comprender qué es lo que la Escritura nos dice, qué es la familia. Así como Dios ha entretejido los huesos, los tendones, los nervios y el resto del cuerpo para darle fuerza, asimismo Dios ha ordenado la unión del hombre y la mujer en matrimonio para fortalecer las vidas. Comencemos por ahí. La unión de un hombre y una mujer para que juntos sean fuertes. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son 2 que 1. Así, después de que el Señor determinara qué iba a hacer y culminara con sus obras de creación,
los cielos, la tierra, todo lo que hay y todo lo que nosotros aún no percibimos, aquí en la tierra creó un esposo y a él le dio una esposa. Por lo tanto, cuando Dios hizo a la mujer para el hombre, dice Génesis 2:18, dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Demostrando con esto que el hombre se beneficia por tener una esposa. El matrimonio es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Pues este forma un vínculo tan íntimo que les endulza la vida o se las amarga. Y esto, hermano, hasta la muerte, incluye circunstancias y consecuencias que tienen un alcance eterno. Así que luego de la institución divina del matrimonio, Dios, al haber constituido a un hombre y una mujer, les instruyó a él y a ella, a quienes había creado, para que fueran fructíferos y se multiplicaran. Esto cómo lo ha olvidado la gente hoy. Los matrimonios que hoy se celebran, ¿cómo han olvidado este principio del Señor? Eso está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Este es el concepto más general de las Sagradas Escrituras acerca de lo que es familia. Entonces, ¿qué es familia, hermano? Es la unión de un hombre y una mujer bendecidos por Dios y luego cumplir con el papel no solo de esposos, sino de padres. La delegación de Dios es que se multipliquen. Pero la Biblia, hermanos, contiene abundante doctrina sobre la familia. Así que se hace necesario que se deba recuperar la convicción en el propósito de Dios para la familia y sus instrucciones para ella, pues esto constituye un aspecto vital de la vida en la actualidad. Actualmente, este concepto perdió su inmenso brillo y se ha opacado por el pecado y otros asuntos que a continuación trataremos. Y aquí tenemos entonces que hablar sobre un asunto difícil. Notemos esto, hemos venido viendo dos cosas. Una, cuando Dios dio la orden e instituyó todo, y cuando Dios ordenó todo, dice la Escritura, Dios es un Dios de orden y todo está finamente encaminado. Pero al otro lado tenemos el desorden de este mundo. Y entonces miremos el tiempo de oscuridad de la familia. Hay un tiempo de oscuridad para la familia. La sociedad secular está cada vez más desenfrenada y perdida en el mar del pecado, y por tal razón los disparates, los desatinos con relación a lo que es la familia, pues han venido contra ella con todo su furor. Así que visto desde este ángulo, el mundo tiene muchos conceptos de lo que es familia, de lo que cree que es un hogar. Pues hoy para muchos el término matrimonio es cada vez más escaso. Se habla de unión libre. Se habla de amigos con derechos. Se habla de vivir juntos a ver qué sale. Se habla de unámonos pero sin responsabilidades. Ahí sí, cada quien siga su vida de soltero, pero estamos unidos. Y muchas cosas más que se han inventado, que a la verdad, si se pone uno a escudriñar esas cosas, se marea demasiado. Y más uno con vértigo, peor, hermano. Así que, ¿esto qué ha dejado a su paso?
Esto ha dejado a su paso mujeres y hombres lastimados, mujeres abusadas, abandonadas, donde se ha visto la irresponsabilidad de hombres y mujeres con relación a esto que ellos dicen es un hogar, hijos a merced de lo que el mismo mundo pueda ofrecerles, y si el mundo es el que les ofrece a los hijos, qué bueno podrá haber ahí. Y para completar el cuadro de estas inmensas penumbras, la iglesia moderna perdió la doctrina bíblica de la familia. La paternidad, que es, según la Biblia, está moribunda. El feminismo determina lo que realmente significa ser mujer. Yo espero, y nuestra oración ha sido esa, que el Señor haya erradicado hasta la última célula contaminante de lo que es el feminismo en esta casa del Señor. ¿Cuánto tiempo estuvieron las hermanas o estuvimos todos ahí sujetos a estas enseñanzas? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Y entonces tenemos deuda. Al que más se le da, más se le va a demandar. Nosotros, ojalá esto se haya extinguido aquí. Pero esto no está pasando en todo lugar, ¿sabe? Allí nosotros vemos las prácticas que dentro de la misma iglesia se están realizando. Así que el hecho de ser madre es un motivo de desprecio. Dentro de la iglesia ya estamos viendo esas cosas. Dentro de la iglesia vemos que mujeres y hombres que vinieron a la iglesia y se unieron bajo el matrimonio piadoso, hoy no quieren tener hijos, sino hijos peludos. Cualquiera de esos es bueno. Las mujeres no quieren saber qué significa ser eso. Los bebés, por supuesto, entonces son marginados como si ellos fueran ladrones de la comodidad y del éxito. Un hijo vino al hogar y entonces le robó la paz, le robó la tranquilidad, ya esto se constituyó en un estorbo. Los matrimonios se están desintegrando porque lo que está definiendo el matrimonio es el mundo. Es casi imposible encontrar hombres en la iglesia que entiendan la hombría y la paternidad, según lo está enseñando las Sagradas Escrituras. La hombría y la paternidad conforme la Escritura la enseña. Porque hemos visto por ahí hombres que llegan a su hogar con el rostro más amargado que ustedes no se imaginan, a golpear a sus esposas, a maltratar a sus hijos, y entonces ahí el hombre, el macho, llegó a la casa. Esto no es según las Escrituras, eso es según el mundo y el pecado. En el mundo, millones de niños han sido abortados. Y los que han sobrevivido son un impedimento obvio para esos padres. El siglo XX fue un siglo muy malo para la familia. Y el siglo XXI no es muy diferente, hermanos. Ha traído más terror. Todas las tendencias van en la dirección incorrecta y la ignorancia bíblica lleva a las familias vertiginosamente hacia la destrucción. Oiga, hermanos, ¿qué no estamos hablando de lo que el mundo hace? En la iglesia se ve eso. Quienes hemos tenido que dar consejerías nos estamos dando cuenta de qué terribles cosas se ven todavía. Muchas parejas tienen niños, pero no quieren ser padres. La cultura les ha convencido que necesitan apagar su sed personal y estar satisfechos y completos.
El trabajo, la posición social, el amor al dinero, el placer y la libertad están marcando el egoísmo, y por esas razones los padres pasan muy poco tiempo con los hijos. Pues su decir es que les dan un tiempo de calidad. Eso suena buenísimo, ¿cierto? Que les dan tiempo de calidad, pero creo que esto es muy incorrecto. En antaño, nosotros fuimos de una generación todavía en donde había tiempo cuantitativo y cualitativo. Los padres luchaban con uno, vivían con uno, le enseñaban todas las cosas. Por eso hoy, gracias a Dios, somos como somos. Por ahí alguien decía ahorita, somos una generación de los años 50, donde todavía se respetan a las personas. Buenos días, buenas tardes, aquí está la silla, con su permiso, puedo seguir. Se para uno de la mesa, con permiso, en fin. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Por qué no es así? Entonces nos damos cuenta que el problema no se origina en los niños, sino el problema está originado desde arriba, desde los padres, que los padres no aprendieron sujeción, obediencia, respeto, etc. Y por tanto, ¿qué van a enseñar a esos niños después? ¿Qué valores están enseñando? Así que los niños crecen en ese ambiente de desorden, de desobediencia, no respetan, no piden permiso para hablar, no temen las consecuencias de contrariar a sus papás. He visto niños desafiando a sus papás les golpean las nalgas y ellos se voltean, no me dolió. O todavía agresivamente empuñan las manos y miran con ira a sus papás. No aceptan ningún tipo de sumisión. Ellos son los que imponen la autoridad ahora en casa a los hijos. Son los que gobiernan, y los padres se han vuelto temerosos. Y sin exagerar, los padres ya le tienen miedo a los niños. Y mucho más cuando llegan a la adolescencia. Los padres dicen, la edad del terror. Hermanos, estos hogares se caracterizan porque están compuestos por padres desesperados, por padres estresados, que andan sumergidos en una tormenta que no les permite tener tranquilidad. Consideran que tener hijos pequeños en casa es naturalmente imposible de controlar y crecen en una negativa de indefensión aprendida. No podemos con estos niños. Progresivamente se van sintiendo más impotentes. Y la profecía de que nada puede ser resuelto se está cumpliendo. No podemos arreglar este desorden. Ya ese niño, miremos a ver qué habrá después con él. En ese tipo de hogar, todo puede ir peor todavía, porque el estrés, la ansiedad, la desorientación, los malos humores, las pataletas, los gritos son el común denominador en las casas. ¿Y sabe quiénes son los que enseñan, los que proclaman todo esto? Los padres que han perdido autoridad y solo saben tener autoridad con amenazas sobre sus hijos. Con amenazas. Los padres frecuentemente tienen que alzar los decibeles de su voz e inclusive con maltratos e insultos, azotes desproporcionados para sus hijos para tenerlos bajo autoridad. Así que hay padres que no hay hijos que no respetan a sus padres. Les tienen miedo.
O sea, no viene mi papá, viene un verdugo. Y esto no es lo que el Señor enseñó. Hermanos, ante una situación como estas, muchos padres hacen lo que no deberían. Y es alejarse de sus casas, alejarse de ese problema. Y piensan que dejando sus hijos a cargo de sus abuelos, a cargo del colegio, o detrás de un buen televisor, o un computador, o un excelente celular, esto va a mejorar las cosas. ¿Y sabe qué es lo que está pasando, hermanos? Primero, que estos gobiernos son provisionales. Entre otras cosas, los abuelos no han sido llamados a criar nietos. Buenos días, hermanos. Y hablo con los abuelos. No han sido llamados a criar nietos. Los nietos tienen padres y ellos son los responsables. Nosotros, si acaso, los mimamos. Así que, hermanos, pero lo demás, dejar hijos en un colegio, en un jardín tan a temprana edad, uno los ve, esos pobres infantes de 1 añito, mesecitos, yendo a un jardín, a una guardería, etcétera. ¿Bajo el cuidado de quién se están levantando esas criaturas? Pero ¿sabe qué? Papá y mamá están trabajando y están evadiendo esa responsabilidad. Que dicho sea de paso, es el privilegio más grande que un par de esposos pueden tener. Ser padres y saber guiar a sus hijos. Es el privilegio más grande. Es la tarea más hermosa que hay que hacer. Les voy a decir, sí, es un camino muy hermoso con ellos, pero eso tiene espinas. Eso a veces sale uno lacerado con la crianza de los hijos. Uno llora, uno a veces se siente terrible, pero la satisfacción es ver que los hemos podido levantar con la ayuda del Señor y con la disciplina que el Señor nos ha enseñado. Así que, hermanos, dejarlos en la compañía de un televisor, de un computador, de un celular, es un gobierno despiadado contra la moral de los niños y de los jóvenes. Con todo esto que les he dicho, hermano, ¿habrá algo más oscuro en el hogar? ¿Habrá algo más? Como hemos podido notar, ¿y qué consecuencias? ¿Qué consecuencias tan lamentables está viviendo? ¿O están viviendo los niños? ¿Están viviendo los padres? ¿Está viviendo la familia? ¿Está viviendo la sociedad? Y con esto se ha arrastrado a la iglesia. ¿Y qué consecuencias también se ven en la iglesia? Lamentable esto, hermanos. Así que se debe volver a confirmar en esta generación que fue Dios quien creó la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito eterno. Por varias razones. La primera, Dios creó la familia para dar estructura y orden a los seres humanos. ¿Notan, hermanos? Dios creó a la familia para dar estructura a los seres humanos, los cuales son hechos a su imagen y semejanza. En segundo lugar, la familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, para las comunidades, para las culturas y naciones. En tercer lugar, Dios creó a la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Y cuarto, Dios diseñó a la familia para hacer una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del evangelio y también para personificar las verdades bíblicas. Por esto es que Dios ha ordenado que la familia sea la fuente de la cultura, la fuente del evangelio.
Es el primer lugar, la familia es el primer lugar sobre la tierra en donde aparece la cultura y donde se puede formar a todos en casa para todos los demás, para estas generaciones que están tan perdidas, y eso no puede continuar así. Debemos volver los ojos a la familia. Debemos volver los ojos a los principios que Dios dio para la familia. Ahora observemos esto, hermanos. La redención expresada en términos de familia. La redención expresada en términos de familia. A ver, hermanos, no es accidental que toda la historia de la redención se exprese en términos de familia. La Biblia, si ustedes ven en Génesis capítulo 2, versículos 20 al 24, van a hallar que comienza con el matrimonio de Adán y Eva. Desde el principio, desde el Génesis, con el matrimonio de Adán y Eva. ¿Y sabe cuándo termina? Termina con las bodas del Cordero, donde la esposa, la iglesia, se casa con su esposo. ¿Cuál es nuestro esposo, hermanos? Amén, bendito el nombre del Señor. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. La historia del amor de Cristo por la iglesia se ilustra con la figura de un esposo salvando a una esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola, glorificándola. El apóstol Pablo presenta este cuadro cuando ordena a los esposos que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pablo subraya que el amor de Cristo que Él demostró en la redención de los pecadores es el modelo de la manera como los esposos deben amar a sus esposas. ¿Notan esto tan importante, esposos? Esposos, ¿notan esto tan importante? Espero que la palabra no esté pasando así. Esposos, de la manera que Dios redimió a los pecadores, Cristo, así debemos amar a las esposas. Aunque el marido no puede salvar el alma de su esposa, su vida con ella es un cuadro de la redención que se encuentra en Cristo. No solo los matrimonios pintan un cuadro del evangelio, de la gracia de Dios sobre la tierra, sino también las relaciones entre hijos y padres. Porque aquí los primeros responsables, según las Sagradas Escrituras, papá y mamá. Papá y mamá. El esposo debe amar a la esposa tan entrañablemente. La esposa debe amar a su esposo, debe obedecer a su esposo, debe sujetarse a su esposo. Hermanas, esposas, dijeron amén cuando dije lo de ellos. Ayúdenme ahí, hermanos. Las relaciones entre ellos dos son los que van a dar fortaleza a las relaciones entre los hijos y los padres. Mire, hay algunos testigos que voy a llamar aquí. Son varios versículos que nos van a colaborar en esto. Y allí encontramos que en Efesios 4:6 dice, Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué encontramos allí? Que Dios es el Padre. ¿Estamos? Dios es el Padre. En Gálatas 3:20 dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. El mediador no es de uno solo, es decir, el Señor viene a mediar en una familia que está unida. Efesios 1:3
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un hijo. ¿Quién es? Jesucristo. Ok. Tiene hijos nacidos en el Espíritu, dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estos hijos son hermanos y hermanas y madres en la familia de Dios. Había una criaturita que empieza a levantarse dentro de la iglesia y nos oía decir: hermano tal, hermana tal, hermano acá, hermana allá. Y entonces comenzó a levantarse en la iglesia y le empezó a decir a todos: mi tío y mi tía. Pues claro, eran nuestros hermanos. Ella decía mi tío y mi tía. Tocó decirle: no, así no es, no es. Entendamos esto. Pero ¿saben por qué, hermanos? Por esa relación que tenemos, hermanos, hermanas, en la iglesia. Dice Romanos 12:2, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros de la familia de Dios, dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos amados, yo sé que no es una noticia, pero alégrese. Somos miembros de la familia de Dios. Y esto no lo pueden decir todos. Esto no se lo pueden gozar todos. Esto no lo pueden vivir todos. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Y saben qué? Jesús da su vida por la iglesia a fin de presentársela como una novia adornada para su esposo. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Además de ello, las relaciones entre las personas de la Trinidad son una analogía de las relaciones familiares. La actividad del pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la raíz de la que brota el pacto de redención, trayendo hijos desobedientes de regreso a un Padre amante y misericordioso. Eso pasó con nosotros. Aquí estamos por esa bondad del Señor. Los miembros de la familia celestial, o sea, nosotros, traemos hijos e hijas para que tengan comunión con los miembros de la deidad y entre todos nosotros. ¿Estamos cumpliendo esa tarea, hermanos? Trayendo hijos e hijas al Padre amoroso. Buenas para lo del evangelismo. ¿Se acuerdan eso que tenemos que hacer? Hay que traer hijos e hijas al Padre amoroso que está perdonando a esos pecadores. Es decir, trayendo hijos para la gloria del Señor. Esa es nuestra tarea. Estamos asustados. Estamos aterrados. A veces meneamos la cabeza y apretamos los labios. Terrible ese hogar. Mire cómo viven. ¿Y qué, hermanos? Seguimos meneando la cabeza así. Seguimos tranquilos. Ese problema es de otros. Cuando los discípulos del Señor bautizan a otros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que literalmente están haciendo es miembros para la familia de la fe. Cuando adoptamos el nombre de Cristo al bautizarnos, estamos siendo insertados y recibidos en una familia nueva, en una familia espiritual. Hermano, qué honor tan precioso ese. Y por último, una reforma bíblica para la familia.
tranquilos hermanos, me queda 1 hora todavía. Una reforma bíblica para la familia. ¿Creen ustedes, mis amados, con lo que hemos expuesto, habiendo observado la destrucción de la familia, de los hijos y demás, creen ustedes, habiendo visto el ejemplo de la gloria de Dios en la Escritura, creen ustedes que la familia necesita una reforma bíblica? Hermanos, se necesita a gritos y urgente una reforma bíblica de la vida familiar. La reforma protestante incluyó una reforma o transformación de la familia. Ellos no se quedaron solamente denunciando ciertas cosas, sino que también se ocuparon de la familia. Entre ellos, los puritanos, sucesores de los reformadores, continuaron esa tarea que comenzaron en la Reforma y hasta el día de hoy debe ser preservada. Hay hermanos, uno mira en este momento cuántas iglesias cerraron sus puertas el día de hoy. ¿Cuántos dieron campo para que sus feligreses, sus miembros, estén más bien en el campo, en la finca, en todas estas cosas? Pero nosotros tenemos una bendición grandísima, hermano. El Señor nos tiene aquí, sentados escuchando algo que tenemos que reformar, de darse el caso. Durante la Reforma Protestante se examinaron numerosos aspectos teológicos, y eso lo sabemos, numerosos aspectos sobre la vida práctica, todo esto corrigiéndolos en concordancia con las Sagradas Escrituras. Todos estos reformadores no fue porque dijeron, bueno, vamos a pararnos en un escenario y vamos a decir cuanta cosa se nos ocurra, pues para tratar de tener en orden a toda esta gente. No, señores, sino con las Sagradas Escrituras estuvieron mirando cada asunto. Asuntos como la doctrina de la salvación reformada durante el siglo XVI. Pero no se quedaron en esto, sino también se incrustaron dentro de lo que es el matrimonio. Pero también estuvieron mirando el lugar del varón, el lugar de la mujer, del padre y de la madre de familia, de la educación de los hijos. O si no, mis hermanos, si no tienen ese manual, está también de forma virtual, y es una teología para la familia. ¿Se acuerdan de ese libro? Eso no es para engrosar los libros de la biblioteca o de ocupar espacio en el celular. Hermanos, esto es para mirarlo, porque allí hay cosas que les pertenece a todos y cada uno de los miembros de la familia. Miremos la dirección que hay ahí. Con una claridad cristalina se explicó los detalles acerca de cómo la familia había cambiado la verdad de Dios por una mentira. Es impresionante notar los medios tan sencillos que Dios usó para generar la reforma familiar. ¿Cómo fue? Fue orientada doctrinalmente y surgió de la tierra fértil de tener una clara visión de la majestad de Dios. Hermano, ¿dónde vamos a buscar una dirección mucho más efectiva sino de la gloriosa majestad del Señor? ¿A dónde más vamos? ¿Recuerdan las palabras de aquellos discípulos? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto nos concierne también, hermanos. No vamos a ir a mirar qué necesita nuestra familia al psicólogo tal o en fin, ¿cómo es la otra rama? Psicología y bueno, toda esa cosa.
Y hemos de recordar, hermanos, y con todo el respeto lo voy a decir, pero la psicología y la Biblia no son amigas para nada, para nada, para nada. Así que no vaya a buscar usted solución en otro lugar, sino en las Sagradas Escrituras. Papá, ¿está desorientado? Sagradas Escrituras. Mamá, ¿está desorientada? Sagradas Escrituras. Hijos, ¿están siendo loquillos por ahí? Sagradas Escrituras. Todo está en las Sagradas Escrituras. Ustedes nos han oído orar en la mañana para rogar que el Señor ayude a todos y cada uno de los que pertenecemos a la iglesia del Señor a tener entendimiento, iluminación práctica de las Sagradas Escrituras. ¿Y eso cómo se da, hermanos? ¿Cómo se da? Abriendo ese libro, apagando un televisor, alejándose de un celular, quitándose de un computador, viniendo con devoción a la Escritura. Ahora, si mi hermano no tiene Biblia, pida ayuda. Grite. No tenemos las Sagradas Escrituras en casa. Y haremos hasta lo imposible para que tengan todos una Biblia. Pero no para que la tengan para trancar la puerta o para emparejar la pata de la cama, sino para leerla, para vivirla, para disfrutarla, para enseñarla, para compartirla. Conozco un hombre que habla con ustedes. Se sentaba a la mesa con los hijos y abríamos la Biblia, la discutíamos, la enseñábamos aquí y allá, teníamos puntos de vista aquí y allá. Por eso hoy estamos en una iglesia bíblica reformada. No nos contentamos simplemente con lo que nos enseñaban allí, sino venga como es. ¿Qué pensamos acerca de esto? ¿Qué hay acá? ¿Qué se debe acá? Y habiendo hecho el ejercicio a través de la Escritura, fuimos conducidos por el Señor a buenas tierras. ¿Que hay problemas? ¿Que hubo problemas? Hermanos, sí, pero ahí aparecieron las Sagradas Escrituras. Ahí estaban para que nosotros pudiéramos hacer acopio de esas verdades que tanto habíamos leído y ahora mirar por ellas qué es lo que ocurre. Hermanos queridos, la reforma necesita ser comprendida, la reforma bíblica, la reforma familiar necesita ser comprendida. Porque la Escritura nos está enseñando la visión correcta de lo que la familia debe entender. Es importante, hermanos, que nosotros veamos los frutos de esa tarea, que veamos el avivamiento de esa tarea en nuestra familia. Eso ya se vio en algún tiempo. Ahora nosotros tenemos esta tarea el día de hoy también. Hermanos, pregunto. ¿Ustedes han visto familias por ahí así como medio caóticas? ¿Las han visto? ¿Sí han tenido la oportunidad? Porque si no, yo les voy a presentar muchas. Hermanos, es que es ahí donde ellos necesitan esa dirección. Pero tenemos que comenzar con nosotros, ¿saben? Hermanos, yo como padre de familia, ¿cómo voy a exigirle a mis hijos, levántense temprano si yo vivo durmiendo? ¿Cómo les voy a decir, báñense si yo me baño cada año así esté limpio? ¿Cómo les voy a enseñar, hermano? ¿Cómo les voy a enseñar a comportarse en una mesa si yo no lo sé hacer? ¿Cómo les voy a decir, lleguen temprano a sus trabajos si yo soy el más irresponsable? ¿Quién tiene que aprender primero aquí, hermanos? Papás, yo no sé.
Aquí, bueno, tuvimos la oportunidad hace muy poco de enseñar a alguien sobre la preparación para un matrimonio. No hemos tenido la oportunidad y estamos que nos dictamos esas consejerías, hermano. Se nos hace agua la boca para enseñarles qué es lo que tienen que hacer, hermanos, cuando vayan a ir al matrimonio, para que no vayan a oscuras. Yo recuerdo, hace 46 años, llegué al altar y yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Así de sencillo. Y sé que muchos llegaron a oscuras también, a pararse en un altar y dar unas promesas allí. Esto no debe ocurrir ahora, más con el problema que tenemos. Las Sagradas Escrituras están para que se instruya a la familia, para que el hombre y la madre se consideren a sí mismos, tomen su responsabilidad como cabezas de familia en la enseñanza, en la devoción al Señor. En aquel entonces, hermanos, en la Reforma, las esposas eran exhortadas a ser mujeres al estilo de Tito 2 y Proverbios 31. ¿Recuerdan esas enseñanzas tan maravillosas, hermano? Los hijos eran llamados a honrar a sus padres, de modo que la fragancia de una vida familiar hermosa impregnó todos aquellos hogares. ¿Y por qué solo ellos, hermanos? ¿Acaso el Dios de ellos es diferente a nosotros? ¿Acaso la Biblia que ellos tuvieron en aquel tiempo es diferente a la de nosotros? ¿Acaso el tiempo de ellos rendía más que el de nosotros? ¿La responsabilidad de ellos era mayor que la de nosotros? Todos tenemos lo mismo, hermano, estamos en el mismo lugar. Así que es necesario entonces para la iglesia de hoy, y específicamente en estos tiempos tan difíciles para la familia, el regreso responsable, formal y sostenido en las Escrituras, y evitar el pragmatismo que en la actualidad influye de manera equivocada y pecaminosa en todos los círculos de la sociedad y mayormente en la familia. Es imperativo que se reemplace el comején del pecado y se restablezca por la palabra de Dios las relaciones internas de la familia. Y las consecuencias que se esperan no serán desastrosas, sino todo lo contrario. ¿Y qué consecuencias tan bendecidas tendremos? ¿Y qué vida tan espectacular tendremos? ¿Y qué organización en nuestro hogar tendremos? Esas son las consecuencias que esperan a un hogar juicioso y que agrada al Señor. Miremos este apéndice. Cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo, a menudo lo hace usando a una familia. Y esto lo sabe el diablo, que desde el jardín del Edén comenzó los primeros ataques contra la familia, que afectaron directamente la institución del matrimonio y el fruto del matrimonio creado por Dios. A saber, la familia empezó a ser destruida, la serpiente convenció a la esposa de que Dios no era bueno, menoscabó la palabra, el marido no protegió a su esposa que era vulnerable, el veneno mortal del pecado entró al mundo, su fruto amargo se hizo más patente cuando en la primera generación de hijos, el hijo mayor mató a su hermano y el diablo sigue hasta hoy haciendo guerra y tregua contra la familia. Sin tregua contra la familia, sin tregua. Él no descansa. ¿Por qué Satanás ataca tanto a la familia? ¿Por qué Satanás odia tanto a la familia? ¿Saben por qué? Porque el diablo odia a la familia, porque odia el evangelio de Jesucristo. Un matrimonio estropeado proyecta un evangelio estropeado. Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor. Un amor con mentiras. Un amor que Cristo no tuvo por la iglesia. Una esposa no sumisa representa la falsedad de una iglesia antinomiana. Un hijo rebelde
refleja ser un hijo rebelde de Dios. El diablo está en la misión que se trazó desde entonces, empeñado a destruir la gloria del Señor y su gloria donde quiera que exista. Y si existe en el hogar, ahí está apuntando con totalidad. Así que, mis hermanos, la iglesia es más saludable cuando prospera según las Sagradas Escrituras. Además, el mundo es bendecido cuando los padres de familia asumen su posición de pastor de la familia, así como en su papel de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del evangelio, un campo bendecido y fértil para la evangelización. También la verdad del evangelio demuestra la estructura de la vida familiar. Entonces, hermanos, con todas estas bendiciones y con todo este cuidado, actuemos, porque las consecuencias o serán fatales o las consecuencias serán una bendición. ¿Qué escogemos? Oremos.